Muchas gracias al doctor Pina y al señor Guevara. Continuando con la firma de documentos que sustentan este relanzamiento de las relaciones entre México y Francia, a continuación se firmará el acuerdo de cooperación entre la Universidad de Bretagne Sud y la Universidad Juárez del Estado de Durango. Por la Universidad de Bretagne Sud firma el profesor Jean Peters, presidente de la Universidad de Bretagne Sud, y por la Universidad Juárez del Estado de Durango firma el maestro Óscar Erasmo Navar García, rector de la Universidad Juárez de este estado. Muchas gracias al profesor Peters y al maestro Navar. Y gran éxito para esta colaboración entre estas dos instituciones de educación superior. El siguiente documento a firmar es la carta de intención entre la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad de Toulouse. Rubricarán este documento el propio profesor, el maestro Óscar Erasmo Navar García, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y por la Universidad de Toulouse firma la profesora Sonia Rose en representación de la señora Marie-France Barthé, presidenta de la Universidad de Toulouse. Gran éxito también para esta relación entre la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad de Toulouse de la República Francesa. Para finalizar la firma de estos documentos que fortalecen la relación académica entre México y Francia, se firmará una carta de intención entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad de Toulouse de la República Francesa. Por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo firmará el doctor Humberto Augusto Veras Godoy, rector de la universidad, y por la Universidad de Toulouse firma la señora Sonia Rose en representación de la señora Marie-France Barthé, presidenta de la universidad.
Muchas gracias al doctor Augusto Veras Godoy, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y a la señora Sonia Rose, quien ha firmado este acuerdo en representación de la señora Marie-France Barthé, presidenta de la Universidad de Toulouse, en Francia. ¿Cuántos acuerdos crees? Señoras y señores, académicos, investigadores, colegas de la prensa y todos invitados especiales a este simposio franco-mexicano de educación superior e investigación, tenemos mucho gusto en anunciarles que después de la firma de estos convenios comienzan los trabajos académicos alrededor de esta fructífera relación entre nuestro país y Francia. Agradecemos asimismo a todos los presentes. Sirvan ocupar sus lugares. El doctor Elizondo Mayer Serra realizará una reflexión sobre el estado actual de la educación superior y de la investigación en México. Será la conferencia de apertura para estos trabajos, que están constituidos por 3 mesas redondas que se llevarán a cabo desde estos momentos y hasta las 13 horas, y en donde, como señalábamos, los participantes compartirán sus reflexiones en torno a este importante asunto. Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, muy buenos días. Tiene usted la palabra sobre este tema del estado actual de la educación superior y de la investigación en México. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta solitaria mesa, agradezco profundamente la oportunidad que me han dado los organizadores, la Secretaría de Educación, el CONACYT y el gobierno francés en la parte que le corresponde, el Ministerio de Educación, la oportunidad para estar con ustedes en calidad de miembro del Consejo Estratégico México-Francia. Debo de confesar que cuando me hicieron esta invitación, yo fui muy escéptico porque hay tantos comités, comisiones que tienen la palabra estratégica que luego se quedan muy por debajo de sus expectativas. Y como ustedes ya atestiguaron hoy, en este caso, lo que se ha logrado avanzar ha sido muchísimo. Yo no recuerdo una visita donde en materia educativa y científica se hayan dado tantos nuevos convenios, tantas intenciones de colaboración futura. No es, por supuesto, gracias al Consejo, es sobre todo gracias a la Secretaría de Educación y al CONACYT por el lado de México, por sus respectivas partes del lado francés, por el muy buen trabajo de los dos embajadores, el nuestro allá y la francesa acá. El Consejo trató de apoyar en temas específicos cuando algo se atoraba, tratando de impulsar algunas iniciativas, pero la responsabilidad de este fructífero conjunto de acuerdos que se han firmado, pues corresponde a quienes los impulsaron. Creo que es el principio de una relación muy sólida. Tenemos, ya nos ha dado tanto el secretario como el director de CONACYT algunos números básicos de qué tamaño es esta relación. Yo lo que querría sería compartir con ustedes como punto de partida de un seminario donde los expertos, los que están en el trabajo diario, que dirigen las instituciones, que saben cuáles son sus retos, lo que me dediqué fue a ver un poco una visión de conjunto de los dos sistemas de educación superior, cuál es su peso específico, para tratar de, a partir de ello, dar algunas reflexiones sobre cuáles son sus retos, tanto en materia científica, de investigación, de docencia, como de, digamos, desarrollo tecnológico, que es un tema que tocaré apenas de pasada. Si son tan amables de poner la presentación, porque esto de explicarles cuadros es siempre una cosa muy complicada. Hay monitores a la derecha, el que no va a ver nada son esta primera fila,
que me tendrán que creer lo que les estoy diciendo. Está un poco rara la presentación, no sé si la puedan poner de pantalla completa. Pero miren, mientras se pone, lo que les voy a dar el mapa de lo que les quiero transmitir. Uno, el peso específico de los dos sistemas de educación. Dos, cómo se financian, porque cómo se financian y cuánto cuestan nos da nos refleja el peso relativo, el interés para la sociedad que tiene los respectivos sistemas. Y luego algunos datos demográficos que nos dicen cuáles son las presiones que tendrá el sistema, en ese caso sobre todo el mexicano, hacia adelante. Y haré después una breve reflexión respecto al número muy sencillo de cuánto invierten ambos países en ciencia y tecnología y cómo podríamos esperar esto que cambie. Bueno, tenemos ya esta primera lámina. Para quien está en la primera fila, lo único que les quiero mostrar es que estamos frente a dos sistemas muy grandes. Es decir, si lo medimos por estudiantes, el de México tiene más de 3 millones, el de Francia 2.300.000, son realmente sistemas masivos. Aún así, si lo vemos con respecto al porcentaje de jóvenes, son los datos de la OECD de educación superior, pues México en el rango de hasta 34 años de edad, solo el 22% de los jóvenes tienen educación superior, mientras que en Francia estamos hablando del 43%. Entonces el sistema mexicano es grande, pero requiere crecer de forma importante si quiere tener la proporción de cobertura que una economía moderna necesita en materia de educación superior. El número de profesores es similar, un poco más grande en Francia, a pesar de que atienden menos alumnos que nosotros, pero el dato que me parece muy revelador y que habla de cómo se ha ido resolviendo en el contexto de un Estado con pocas capacidades fiscales y con muchas dificultades de construir y ampliar las instituciones públicas existentes, de todas las estudiantes en educación superior en el caso de México, el 58% va en escuelas particulares, mientras el 33% pues son el 58% de las escuelas, mientras que el 33% de los estudiantes van a escuelas particulares en México. Para el caso de Francia, solo el 9%. Francia es un muy interesante ejemplo de un sistema de educación fundamentalmente financiado por el Estado y, como veremos en una de las últimas láminas, con estándares de calidad muy grandes. Si lo vemos desde el punto de vista del financiamiento, ¿cómo se paga estos respectivos sistemas educativos? En el caso mexicano, el gasto total, la OECD llama a nivel terciario, no solo incluye universidades, sino tecnológico, toda la educación postpreparatoria en el caso mexicano. México y Francia gastan como proporción del PIB muy parecido, 1.4% del PIB en el caso mexicano, 1.5% en el caso francés. Sin embargo, como pueden ver en la lámina, en el caso mexicano el financiamiento público es del 1% del PIB y el financiamiento público es 0.4%, en el francés es 1.3% y 0.2% respectivamente. Aclaro que por financiamiento privado se entiende todo aquello que tiene que ver con colegiatura. No incluye compra de libros, manutención de los estudiantes, es el financiamiento del sistema educativo. En sentido estricto, los mexicanos y los franceses gastan más de su bolsillo en todo lo que se requiere para apoyar a un hijo para que estudie, incluido por supuesto el costo de oportunidad del que no esté trabajando. Entonces, aunque el neto es muy parecido, la proporción es notablemente distinta. El gobierno mexicano asigna menos recursos públicos a educación superior que el gobierno francés. Si lo viéramos en el conjunto del gasto, todo el sistema educativo, nuevamente, para mi sorpresa, los números son parecidos, ambas sociedades gastan muy parecido en educación, 6.2% del PIB en el caso mexicano, 6.3% en el caso francés, aunque México, al igual que en la educación terciaria, el gasto privado es mucho mayor respecto al francés, el público es 5.1% del PIB, el privado es 1.1% y el francés es respectivamente 5.8% y 0.5%. Si vemos cuánto del gasto público se dedica
a educación superior, aquí sí hay un dato que me parece significativo y que nos obliga a reflexionar, sobre todo en el caso mexicano, sobre un gran dilema que tenemos. Fíjense en esto, si vemos el gasto público en educación superior como proporción de todo el gasto público, México gasta el 4%, mientras que Francia gasta solo el 2.3%. Y si lo viéramos respecto al sistema educativo en su conjunto, Francia de todo su presupuesto en educación gasta el 10%, 10.4%, y México el 20.6%. Y cuando me refiero al presupuesto, es el presupuesto en el caso mexicano de los 3 niveles de gobierno, en el caso francés también de todo el gasto público. Aquí sí nos señalan 3 cosas. La primera, que la sociedad mexicana a través de sus impuestos, de la proporción que recauda, está destinando mucho más educación que a otras cosas. Ahora bien, como recauda poco el gobierno mexicano, y como insisto, este es el gasto total, incluye ingresos por petróleo, todo, pero como el gobierno en México gasta poco más del 22% del PIB, mientras que en Francia es casi el 50%, pues el peso específico de ese 6% del PIB que veíamos hace un momento se traduce de una forma distinta. En México, el 20% de todo el gasto público se va a educación. Lo cual, claro, significa que en un contexto de presupuesto donde cada vez hay más demandas de otros servicios públicos, salud es el más evidente, donde México, si lo comparáramos con Francia, gasta mucho menos, no solo como proporción del PIB, sino por supuesto como proporción del presupuesto, y muchos otros donde México ha subinvertido. Entonces está la paradoja de, aunque necesitaríamos gastar más en el sistema de educación público, si nos comparáramos con la métrica francesa, ya vimos los datos hace un momento, será muy difícil hacer si el gobierno mexicano en la ciudad mexicana no es capaz de expandir la base tributaria. Ahora bien, expandir la base tributaria sin legitimidad en la calidad y el destino de los recursos es enormemente complicado. México ha hecho muchas reformas fiscales en los últimos 20 años y la recaudación prácticamente no se ha movido. Se mueve el primer año de la reforma, cuando surgió el impuesto al depósito del efectivo, calculaban recaudar, si recuerdo bien, 4,000 millones de pesos, acabaron recaudando 20,000 millones de pesos el primer año. Gran éxito. El segundo año dejó de recaudar. Muy rápido el contribuyente aprende a darle la vuelta, es compleja la relación, es algo que yo he escrito recientemente en un libro sobre estos temas, pero un poco la conclusión que se deriva de este libro es que sí se requieren fortalecer las capacidades administrativas, cerrar los agujeros legales, pero sin legitimidad de cómo se gasta es muy difícil expandir las capacidades recaudatorias del Estado. Entonces México tiene este dilema, deberíamos de gastar más en educación como Estado, pero como proporción del gasto que ya se tiene, se gasta mucho. Y si viéramos cuánto nos cuesta cada estudiante sumando el gasto público con el privado en dólares paridad de compra para que no esté distorsionado por el precio del tipo de cambio, los bienes no comerciables que pueden tener una gran diferencia de precio en cada economía. Como ustedes saben, cuando se habla de precio paridad de compra es en principio dólares que compran lo mismo en ambas economías. Francia gasta que tiene un PIB per cápita bajo esta medida de $36,000, México tiene uno de 16,000 bajo esta medida, por cada estudiante al año en educación terciaria gasta Francia $15,000, poco menos de la mitad de su PIB per cápita, y México gasta 7,000. Entonces, como respecto a nuestras riquezas relativas, por cada estudiante estamos gastando muy similar, aunque como ya dije, en términos de nuestra capacidad de financiamiento, para México es una gran proporción de su gasto público. Estas curvas se ven muy mal, pero lo que les quiero mostrar con ello es cuál es la presión demográfica y por lo tanto las necesidades de gasto que tendrán los distintos sistemas educativos, simplemente si quisieran mantener la misma proporción de jóvenes hoy en el sistema educativo. Como pueden ustedes ver, la gráfica, digamos, roja es México y la azul es Francia, luego los colores empatan un poco cuando están los dos juntos, pero lo que les quiero mostrar es, en el 2010
entre 25 y 29 años, México tenía al 8.5% de su población y Francia tenía al 6%. Pero si siguen hacia abajo, en el caso francés, pues no cambia, se va haciendo un poco más chica la proporción de población en los rangos de edad más jóvenes. Es un sistema que, si quisiera mantener el índice de cobertura que tiene ahora, no necesitaría crecer. El mexicano no solo tiene un índice de cobertura más bajo, como ya lo mencioné, sino para poder simplemente mantener el actual índice de cobertura, dado que la pirámide demográfica aún crece en los rangos de edad más bajos. Como podrán ver ustedes, de 15 a 19 años tenemos casi el 10% de la población, de 5 a 9 y de 0 a 4 también casi 10%. Entonces el sistema educativo mexicano va a necesitar crecer. Y esto supone no solo retos fiscales, retos organizacionales y otros. Me voy a pasar la siguiente. Bueno, la del 2020 simplemente se ve un poco lo mismo, y la del 2030 me voy a detener. Ahí podrán ver ustedes que en el 2030 la proporción de gente que estará entre 20 y 24 años en Francia seguirá en el 6% y en México ya estará empezando a regresar, y como lo verán en esa curva, se estrecha muy rápidamente porque nuestra transición demográfica está siendo mucho más acelerada que la francesa. Entonces tenemos el reto de crecer el sistema, pero luego vamos a tener el reto de cómo administramos una población que se va achicando. En fin, eso ya es a un muy largo plazo. Los demógrafos hacen trabajos heroicos para poder proyectar, pero siempre hay unos márgenes de error que no son triviales, pero sí nos da una idea de cuáles son, digamos, algunos de los retos principales que tiene el sistema educativo. Déjenme pasar rápidamente a un dato muy sencillo que puse para la siguiente, por favor, para el gasto en ciencia y tecnología. Y aquí sí el rezago mexicano es monumental. Mientras que Francia gasta 2.25 como proporción del PIB, y como sabemos un PIB más grande en investigación y desarrollo, México gastó en el 11, que es el último año que tenemos para datos comparados, solo el 0.43. Hay el compromiso del presidente Peña y nos estamos moviendo en ese sentido para llegar al 1% para cuando finalice la administración. Es un objetivo no más que deseable, necesario si queremos ser capaces de competir en una economía del conocimiento, de lo cual hablaré al mero final. Pero cabe resaltar que aquí